Entrevista matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jorge Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gregorio, por esta invitación y por la oportunidad que me estás dando de comunicarme con tu gente. Estamos ya muy próximos a la Semana Mundial del Reciclaje. De hecho, el Día Mundial es el 17. ¿Qué actividades ha planificado la Cámara para la conmemoración, para la concientización de la importancia del reciclaje en este mundo de hoy? Claro, fíjate, son dos temas importantes lo que tú acabas de comentar. En principio, la jornada que vamos a tener, o dos grandes jornadas que vamos a tener la próxima semana. Una se va a realizar el 17 de mayo, que específicamente que es el Día Mundial del Reciclaje. Nosotros lo estamos tratando de conmemorar la semana completa para generar esa conciencia, generar esas ideas en la población de que se necesita reciclar y la importancia y por qué hacerlo. El día 17 de mayo ya tenemos una alianza y la verdad que me es grato comentarte que hemos hecho una alianza con Canatame, que es la Cámara de Talleres Mecánicos, y vamos a hacer una recolección extraordinaria de los aceites usados. Tú sabes que los aceites usados son muy contaminantes, muchos personas tienden a disponer esos aceites a través de los ductos de agua y bueno, eso genera una contaminación muy importante, eso daña los suelos, muchos van hacia los mares, por ejemplo, digamos matando seres vivos de los mares. O sea, hay una serie de complicaciones de salud que produce la mala disposición digamos, de estos aceites. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer una recolección extraordinaria y creo que lo importante de esto no es simplemente hacer la recolección, sino para dónde vamos a llevar esa recolección, ¿no? Para dónde vamos a llevar esos aceites. Tú sabes que esos aceites, con esos aceites se producen agregados livianos, tienen una segunda vida, un segundo proceso de coproducción. Entonces, también esos mismos aceites pueden ser utilizados como combustible para los hornos. Entonces, bueno, hay una serie de actividades que vamos a realizar ese día. Vamos a hacer una disposición, esta alianza que estamos teniendo con la empresa privada para hacer ese proceso de recolección tiene en sí la emisión de unos certificados de disposición final, que es la parte importante que necesitan los talleres, porque los talleres de alguna manera, y así lo dice la normativa, tienen que digamos, explicar qué se ha hecho con los aceites que se han usado, porque ellos tienen, por ejemplo, ellos hacen los cambios de aceite, sacan de sus inventarios 5 litros de aceite y ellos tienen que explicar qué hicieron con los 5 litros que probablemente sacaron del carro. Entonces, esos son normativas que además el Ministerio de Ecosocialismo tiene el deber de revisar. Esa es una de las jornadas. La otra jornada es una jornada que vamos a hacer el día 20 de mayo, el sábado 20 de mayo, en alianza con la alcaldía de Chacao, en la alcaldía de Baruta y la alcaldía de Latillo. Vamos a tener 6 puntos verdes, que hemos denominado 6 puntos verdes, y la idea es que específicamente vamos a hacer una jornada extraordinaria de disposición de equipos electrónicos y eléctricos. Tú sabes que ese tipo de desperdicios no se pueden disponer en las recolecciones ordinarias de basura. Entonces, vamos a hacer una jornada de recolección de eso, donde las personas, que todos tenemos en nuestras casas un celular, una computadora, un cargador, un televisor, o sea, una licuadora, vamos a poder disponer esos productos ahí y, bueno, esos van a ser transportados, van a ser clasificados, van a ser, digamos, desmembrados para poder generar, por ejemplo, se va a sacar plástico de ahí y ese plástico va a ir a los procesos de producción donde se necesita materia prima, donde se utiliza el plástico, los metales o los metales, etc. Pensando precisamente en estas dos actividades, ¿qué otras actividades de responsabilidad social, más allá de estas dos de la Semana del Reciclaje, tiene pensada o está realizando la CANSAM? Fíjate, es importante lo que acabas de mencionar. En principio, sí, efectivamente estamos hablando de dos jornadas, digamos, puntuales. Sin embargo, la idea de esas dos jornadas es que le demos una solución permanente. Y eso, te agradezco la pregunta porque me permite comentarte y ampliar el tema. En principio, la disposición de los aceites, la idea es que los talleres mecánicos establezcan unas alianzas con nosotros para hacer rutinariamente la disposición de esos aceites usados. Y lo que hemos denominado
la ruta ambiental por el reciclaje o la ruta ambiental por Venezuela. Eso en el caso, y eso va a ser una tarea permanente que vamos a tener, porque uno de los grandes problemas que tiene, digamos, desde el punto de vista de estructura de costos, las recolecciones precisamente es el costo del transporte. Esa es la esencia de la recolección. Ahora bien, en el caso de la jornada del día 20 de los equipos electrónicos, también estamos estableciendo una alianza con las alcaldías para tener puntos verdes permanentes en cada una de esas alcaldías. Todavía no sabemos si van a ser los 5 días a la semana, si van a ser 2 días o 3 días a la semana, pero la idea es tener puntos verdes permanentes que le permitan a los usuarios, que le permitan a la población en general disponer continuamente de ese tipo de desechos. ¿Cómo se incentiva a la población en general a tomar la iniciativa de utilizar los puntos verdes? Claro, entonces fíjate, ese día, el día 20, vamos a tener personal, muchos ambientalistas, vamos a estar nosotros, va a estar personal de la alcaldía, explicando un poco ese tema, explicando cuál es la necesidad. Claro, esto tiene que venir de un plan nacional. ¿Cuál es el plan nacional? Y es donde nosotros también estamos enfocándonos para trabajar. Mira, el reciclaje se tiene que atacar desde 2 puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de la educación y el otro es desde el punto de vista de la normativa, que por supuesto ambos, cualquiera de los dos, digamos, hay que trabajarlo con el Estado central. Desde el punto de vista de la educación hay que dar la conciencia a nuestros jóvenes, porque vamos a estar claros, en el currículo escolar efectivamente aparece temas relacionados a esto, pero la verdad que hemos sido tan efectivos, hemos explicado el por qué. O sea, nuestros jóvenes, por ejemplo, conocen que a partir de las biomasas o de la basura se puede producir combustible, biocombustible, se puede producir energía eléctrica. Hay proyectos muy interesantes. Yo creo que estamos, de hecho, en una etapa cumbre de esta actividad de cara a los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que está apenas a 7 años de que nosotros cumplamos, y nosotros como país somos suscriptores de esos objetivos. Aquí tenemos mucho por hacer y muy poco tiempo para hacerlo. De hecho, personalmente estamos tratando de levantar un proyecto que ya lo venimos conversando con el Ministerio de Ecosocialismo, precisamente para la producción de energía y para la producción de briquettes sustitutivos del carbón, que permite que a partir de los desechos podamos generar energía en varios territorios de este país. Pasando ya al tema del aseo urbano, ¿cómo se encuentra en este momento la participación de las empresas privadas en ese importante servicio para el ornato y mantenimiento de las ciudades? Fíjate, digamos, siempre hay que recordar que las empresas privadas del sector de recolección ordinario municipal del aseo urbano solo representa el 15% de la totalidad de los municipios de este país, ¿no? Entonces, bueno, considerando eso, bueno, la verdad es que se han venido generando buenos programas además para los momentos vacacionales. Recientemente en Semana Santa hubo planes extraordinarios en el municipio Maneiro de Margarita. Se hizo unas recolecciones extraordinarias, hubo mucha participación, la gente vio cómo las empresas recolectoras de basura hacían ese esfuerzo extraordinario y lo agradecían. Entonces, bueno, los temas, por ejemplo, en el caso de los temas de las tarifas, son temas que todavía estamos trabajando en ello. A mí muchas veces me sorprende cuando hablamos de estos temas, digamos, cómo podemos conversar o podemos hablar del tema de que si los costos de las tarifas son muy altos, pero nadie hace nada, por ejemplo, para reciclar. Entonces, perfecto, conversemos sobre la reducción de las tarifas, pero entonces hagamos algo. Vamos a hablar porque al final todo eso son estructuras de costo. Queremos bajar las tarifas, hagámoslo, pero no lo podemos hacer porque querramos simplemente decir que las tarifas tienen que ser menores. Vamos a hacer procesos de reciclaje que permitan, que impacten directamente las estructuras de costo, y de esa manera vamos a tener unas tarifas menores. Quiero comentarte, por ejemplo, en el caso de Suiza. Sí, claro. Suiza recicla el 50% de su desecho. En Suiza no existen los rellenos sanitarios. Entonces, y esas son formas lógicas de impactar las tarifas para lograr una disminución, no simplemente porque quiero que las tarifas disminuyan. ¿Qué pasos tienen que darse para poder alcanzar ese punto? Es decir, ¿en cuánto tiempo lo consideran viable que pueda alcanzarse un punto de reciclaje y de ser más eficientes con los desechos que permitan que haya un impacto en los costos?
Sí, fíjate, bueno, no me atrevería a dar un tiempo estimado, pero sí te puedo decir que hay dos temas fundamentales que debemos atacar. Uno es el de la educación, como ya te lo he mencionado, Sí, claro. para que nuestros niños, nuestra familia y de nuestros hogares podamos incentivar y concientizar de la necesidad del reciclaje. Pero el otro es el de la normativa. Hay dos leyes importantes que están en la agenda legislativa del 2023 que deben formar parte de todo este programa, de toda esta necesidad que se tiene. Una es la Ley de Gestión Integral de la Basura, que está en agenda legislativa para el segundo semestre de este año, y el otro es la Ley de Energías Alternativas, Renovables y Alternativas, que también está para el segundo semestre de este año. Esas dos leyes, en compañía de resoluciones que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ecosocialismo, que tienen que ver con la responsabilidad extendida del productor y del consumidor, con nuevas leyes y nuevas normativas que obligan al reciclaje, que nos obligan a todos los venezolanos al reciclaje, tienen que ir encaminadas al fin último de que los rellenos sanitarios deben desaparecer. ¿Pero siguen siendo viables en este momento en las condiciones del país? Bueno, la verdad es que a falta de otras alternativas, a falta de otros programas, a falta de otros sistemas, la verdad es que los rellenos sanitarios es la única posibilidad que tenemos de disponer de los residuos y la que en este momento genera menor impacto. Sin embargo, mira, esto es un tema técnico, pero quiero ser, digamos, lo más pragmático en este tema. O sea, la verdad es que los rellenos sanitarios es abrir un hueco y meter la basura y enterrarla. Te reitero, hay muchas más cosas que hay que hablar ahí, porque eso tiene geomembranas, eso tiene digamos, unas transformaciones que hay que hacer, unos mantenimientos que hay que hacerle a la basura, pero el hecho concreto es que nosotros se tiene que enterrar la basura ahí y tiene que pasar una cantidad de años para que el medio ambiente lo absorba. Pero recuerde que ahí hay pilas, por ejemplo, ahí hay desechos electrónicos, allá hay cualquier cantidad de basura que además produce ácidos que contaminan el suelo, que contaminan los cuerpos de agua. Entonces, el mundo está caminando precisamente hacia la desaparición de los rellenos sanitarios. Ese tiene que ser nuestro norte. 3 preguntas puntuales, nos queda minuto y medio. ¿Qué estadísticas se manejan de los residuos de plástico en Venezuela en este momento? Fíjate, hay un tema importante en cuanto al plástico y te agradezco muchísimo esa pregunta. Quiero comentarte que es un tema que considero incluso más importante que hablar de cuánto es los plásticos que disponemos en las aguas, que a través de nuestros ríos y llegan a los mares del mundo, porque recuerda que esto es un tema mundial, o sea, lo que nosotros hagamos afecta a nuestros países vecinos. Llegan 5.000 toneladas anuales de plástico que contribuyen a esas famosas 5 islas de plástico que existen en el mundo que desde el espacio se ven. O sea, solamente Venezuela. Hay otros países, por ejemplo, que producen 8 millones de toneladas de plástico, como China. Pero nada más Venezuela. Ahora, ¿somos el mayor productor de plástico del mundo? No, es verdad. Pero la verdad es que estamos contribuyendo a la contaminación del ambiente. Será en otra oportunidad que podamos abordar con mayor amplitud todos estos temas. Mientras tanto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y mucho éxito en esta semana del reciclaje. Gracias, muy amable. Estuvo con nosotros Jorge Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, CANSAM, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina